Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos muy contentos este viernes de hombres y estamos aquí juntos para meditar la palabra de Dios, las escrituras. Y el tema de hoy es muy particular. Estoy muy contento por este tema. Se llama la adoración que abre los cielos. Y sabemos que es importante adorar a Dios, es una necesidad básica. Sin embargo, siempre a final de cuentas, los más beneficiados de adorar a Dios terminamos siendo nosotros, ¿verdad? Y vamos a estar profundizando en este tema de la adoración que abre los cielos, y muy contento porque nos acompaña nuestro hermano Armando, nuestro hermano Alberto, y les voy a dar unos minutos para que ellos saluden, se presenten. Adelante. Claro que sí. Mi nombre es Alberto y mis hermanos, es un placer invitarles a que dispongan su corazón, porque Dios tiene una palabra muy bonita para ustedes, y más que nada que sigamos buscando de la presencia de Dios, de que seamos verdaderos adoradores. Amén, hermanos, muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañándolos, y pues creo que Dios en este tiempo difícil nos está convirtiendo en verdaderos adoradores, y Él quiere que bendecirnos, pero también que por medio de nosotros otros también sean bendecidos, y yo creo que esto va a ser de bendición, hermanos, para todos. Amén, así es, así es. Y vamos entrando en el tema, la adoración que abre los cielos. Ahorita estábamos platicando un poco acerca de lo que vamos a compartir antes de que empezaran las cámaras, pero yo quisiera abrir esta plática con la adoración de Abel. Aunque la Biblia no marca en sí la palabra adoración con Abel en el Génesis, Abel adoró al Señor. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos algo muy importante. Abel, vamos a decirlo así, le ofreció a Dios lo mejor y lo más gordo de sus ovejas. Es decir, las ovejas más bonitas, las más gorditas, se las ofreció Abel a Dios, y dice que esto fue visto con agrado delante de Dios, porque muchas veces le podemos dar a Dios el tiempo quizá que nos sobra, o el tiempo que, por decir tiempo, o el esfuerzo, o bueno, tuve una chancita de adorar a Dios. Pero vemos que Abel no dio la chancita que tuvo, o la oveja que le quedó, o no. Abel dio la primera oveja, la más gorda, la oveja, ahora sí, como dicen, la de carnita top, ¿verdad? Sí, el corte rico. Dijo: son las mejores ovejas, esto es lo mejor que tengo, se lo voy a dar a Dios. Es decir, para Abel su prioridad era Dios. Primero Dios, y después pues Dios proveerá, ¿verdad? Después vemos cómo y vemos que en los evangelios está muy respaldado este principio: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Caín, a diferencia de Caín, que dio también muy buen fruto de la tierra, ¿verdad?, para el Señor, pero la ofrenda de Abel marca esta característica: los primogénitos y los más gordos de ellas. Entonces dio lo mejor, y Dios lo vio con agrado. Y creo que es algo importante en nuestra vida. Tenemos que darle a Dios lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante? Entrégueselo al Señor. El tiempo, entréguele tiempo a Dios. Esfuerzo, sirva al Señor. Lo que tenemos que darle, nuestro corazón, lo más valioso, lo que más amamos. Ahorita vamos a profundizar con Abraham, ¿verdad? Abraham dio lo que más amaba y se lo entregó a Dios. Y aquí vemos que Abel dio lo más valioso que él tenía, se lo dio a Dios. Y eso es lo que Dios ve con agrado. No lo que nos sobra, sino lo más valioso que tenemos. Así es, mis hermanos. Ahorita que haces mención de Abraham, Dios le manda a entregar a su único hijo, y eso es un paso de obediencia tremendo. Y vemos cómo él es obediente, lo lleva, lo presenta delante de Dios. Y ahorita hacíamos mención, ¿verdad?, también en cuestión de la obediencia del hijo, porque pues él se dio cuenta y supo que era la ofrenda, era la ofrenda. Pero aquí vemos más que nada, dentro de la adoración, es obediencia.
es el servicio, es la entrega. Y bueno, esa es la actitud que tenemos dentro de nuestros corazones, de nuestro interior, hacia Dios. ¿Qué es lo que le vamos a dar a Dios? Lo mejor. Lo mejor. En el caso de Abraham, estaba entregando a su único hijo. Lo mejor. ¿Y qué es lo que estamos entregando nosotros a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sí, ahí le dice el Señor: quiero que me entregues lo que más amas, es decir, lo más importante, lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y Abraham, sin decir nada, sin preguntar, él Y no le preguntó ni a Sara. bueno, no la tomó en cuenta. Fíjese bien, la Biblia dice, y salió muy de temprano. Cuando vemos el pasaje en la Biblia, dice que salió muy de temprano. En otras palabras, es antes de que Sara se despertara, porque Sara no lo hubiera dejado. ¿Usted cree que Sara le hubiera dado permiso? No, definitivamente no. Ese poder que tienen de convencimiento, pues no podemos. Eso quiere decir que nuestra adoración, cuando Dios nos pide algo, no importa quién se interponga, uno tiene que determinarse a agradar a Dios. Sí, de hecho, el amor se pudo haber interpuesto entre el Padre y el Hijo, pero él, como sabía quién era Dios, lo conocía, eran amigos, tenían una comunión y una relación íntima, constante. Es decir, no hizo caso nomás porque sí, sino supo cómo complacer a Dios, porque eso es lo que él entendió, que su vida era para Dios. Entonces, lo que Dios le puso en sus manos era porque quería que nada más él fuera un administrador y que pudiera entregarlo en el momento que Dios se lo pide. Qué maravilloso. Es maravilloso porque vemos una gran diferencia entre Adán y Abraham. Dios le ordenó algo a Adán, pero un consejo inapropiado de una persona que Adán amaba lo llevó a desobedecer a Dios. Y Abraham se determinó a obedecer a Dios sin escuchar a nadie más, solo la voz de Dios. Y vemos que los resultados fueron totalmente diferentes. La familia de Abraham fue bendecida totalmente porque Abraham como hombre obedeció a Dios. Pero la familia de Adán salió de la bendición por dejar de obedecer a Dios. No porque la persona a la que escuchó estuviera, bueno, sí estaba en ese momento errando, pero no porque toda ella fuera algo malo. No, fue un momento de error como todos los seres humanos cometemos. Pero como hombres, yo creo que tenemos un mandato de Dios, que tenemos que preservar su presencia. Tenemos que obedecer al Señor. En esta casa, mis hijos, mi esposa, vamos a obedecer a Dios. Y aunque haya un lazo familiar, como usted decía, mi hermano, un amor entre familia, entre hijos, el amor a Dios tiene que ser aún mayor. Y decir: hijos, te amo mucho, pero tú tienes que obedecer al Señor. Mamita, esposa, tenemos que honrar primero a Dios. Y eso va a desatar grandes bendiciones sobre nuestra familia. Bueno, creo que esa diferencia, el resultado fue muy diferente, pues, y mucho mejor con la determinación de Abraham de obedecer a Dios a pesar de cualquier persona, ¿no? Sí, recordando el tema hablando de Adán, hasta nuestros días hay consecuencias de la desobediencia de Adán, pero también hasta nuestros días hay consecuencias de la obediencia de Abraham, que le dijo el Señor: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros alcanzamos, por esa obediencia, por un adorador, por un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas, bendición para nosotros y para nuestra familia, que la prueba es de que nosotros estamos aquí, porque esa bendición nos alcanzó. Abrió los cielos. Sí, abrió los cielos. En ese punto de Adán,
con esa decisión que se tomó por escuchar ese consejo, toma esa mala decisión, desde ese momento deja de adorar a Dios. Vienen otras cosas, empieza a adorar otras cosas. Entonces nosotros somos seres adoradores, nosotros nacimos para adorar en nuestro diario vivir. Entonces debemos de enfocarnos si realmente estamos adorando a Dios, ¿sí? Adorar, ahora sí que ese es lo que más valor le damos a nuestra vida, que es lo más importante. Entonces a eso adoramos. Y si Dios es lo más importante para nosotros, estamos bien enfocados. Pero si estamos enfocados en el trabajo, en el dinero, en bienes, en infinidad de cosas que se nos puedan presentar, híjole, cuidado. Tenemos que enfocarnos en buscar a Dios, en adorar a Dios. Claro que el hecho de que tengamos nosotros nuestro trabajo, nuestras obligaciones, no más que no estén por encima del lugar que Dios debe de ocupar, porque también llega el momento que puede pedirnos lo que más amamos y hay que entregarlo con esa necesidad que tenemos de honrar a Dios como hijos de Él. Hablamos, yo como le decía, hermano, el punto aquí, hemos hablado de varios adoradores. Yo los tenía aquí mencionados: Abel, que fue su mejor ofrenda; Enoc, que caminó con Dios; Noé, que obedeció a Dios construyendo un arca por años y sin ver resultados, pero su obediencia lo mantuvo. También hablamos de Abraham, que su fe hizo amistad con Dios. De David, pues siempre lo hemos puesto como el adorador principal. Pero a mí me lleva a esto, hermanos, que eso era una figura, un camino que nos iba a llevar al verdadero y mayor y perfecto adorador que ha existido en toda la historia. Este es Jesús. Jesús es el adorador por excelencia. ¿Cómo lo hizo? Vino y se entregó, y entregó su vida obedeciendo al Padre para honrarlo, y abrió los cielos. Y yo quisiera compartir este pasaje, hermanos, que está en Mateo 3, 16 y 17. Sí, amén. Dice de esta manera: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre agradándose del Hijo por lo que Él estaba haciendo, porque la entrega de Él era una adoración en obediencia completa. Y la Biblia nos enseña, también nos menciona de que Él aprendió obediencia, y fue una obediencia hasta la muerte, dice el pasaje, y fue muerte, y muerte de cruz, lo más terrible que pudiera existir en ese tiempo. Entonces, poder ver y verlo de otra manera, que yo lo vi en otra versión, dice: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Entonces, aquí lo que llevamos, o lo que yo pude ver, hermanos, es que Jesús nos ha llevado al Padre para ser como Él, para agradar y adorar al Padre con nuestra vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros. No hay otra manera en que nosotros pudiéramos o podamos ser verdaderos adoradores si Jesús no está en nosotros. Si Él no es el que está en nosotros, de ninguna forma vamos a poder lograrlo. Porque como hombres, ¿qué tenemos bueno nosotros? Dice la Biblia que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. No sirven. Necesitamos a Jesús para poder tener esa entrada al Padre. Amén. Para poder adorar, alabar, y que los cielos se abran. Amén. Amén, así es. Quise hacer un paréntesis. Ahorita que hablábamos respecto a Adán, que escuchó a Eva, y a Abraham con Sara,
no quisiera que se fuera a malinterpretar y que dijera, no, es que como varones no tenemos que escuchar a la mujer, ¿no? No quisiera que se fuera a malinterpretar así. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde el ángel de Jehová le dijo a Abraham: escucha la voz de tu esposa Sara, porque ella te va a aconsejar con sabiduría. Y a lo que voy aquí es que lo más importante no es que el hombre manda, la mujer manda, no. Lo más importante es que Dios manda. Entonces, como varones tenemos la responsabilidad de aferrarnos a la voz de Dios, pero si nuestra esposa o incluso algún familiar, puede ser a lo mejor un hijo, está escuchando la voz de Dios y nos dice, la Biblia dice esto, nosotros tenemos que ser humildes y escucharla. Es más, el apóstol Pablo aconsejaba: someteos unos a otros en el temor de Jehová. Entonces aquí no es que el hombre está por encima de la mujer, que la mujer es, no, eso queda aparte. Dios es el centro de nuestra familia. Entonces, como hombres tenemos la responsabilidad de buscar caminar en la voluntad de Dios, pero si como humanos fallamos y nuestra esposa está viendo el camino correcto y no lo estamos caminando, y si ella nos lo hace ver, tenemos que ser humildes y reconocer y a tomar la palabra de nuestra esposa para juntos en familia alinearnos, ¿verdad? Someternos unos a otros. Cierro el paréntesis, no quisiera que se fuera a malinterpretar, pero creo que todo esto es adoración, porque cuando, sin importar hombre, mujer, Dios es el que tiene el control de la familia. No importa a quién Dios se lo esté mostrando, Dios si es el que tiene el control de la familia. Creo que la familia va a estar agradando a Dios y los cielos van a estar abiertos, amén, sobre esa casa, sobre esa familia. Y volviendo a lo que nos platicaba mi hermano Armando, Jesús como nuestro mayor ejemplo de adoración, creo que, como decíamos, la obediencia es adoración, ¿verdad? La obediencia es una forma de adorar a Dios, es la forma de adorar a Dios. Creo que la mejor manera de alcanzarlo es con el amor. Por ejemplo, a Abel no le costó dar los mejores ovejas, porque amaba a Dios y dio lo mejor. Jesús entregó su vida en la cruz, pero había algo, un motor fue el que lo llevó, que fue el amor al Padre y el amor a nosotros. El amor hizo que Él pudiera entregar esa obediencia al Señor. Y porque muchas veces nosotros, híjoles, a veces, ¿cómo es el pensamiento del ser humano? Tengo que obedecer, tengo que orar, híjoles, me voy a esforzar por hacer esto, eso está bien, esfuércese en la gracia, está bien, pero creo que la llave o la clave que amarra todo es que no lo hagamos por tener que hacerlo. No voy a obedecerte, Dios, porque tengo que hacer paso uno, paso dos. No, Señor, te amo tanto que por amor a ti hago eso y más. ¿Sí me explico? Que no sea una carga pesada el tener que hacerlo, sino creo que la llave es: por amor lo voy a hacer. Disfruto estar contigo, Dios. Disfruto obedecerte, disfruto orar, disfruto cantar, disfruto leer la palabra, disfruto cambiar lo que me dijiste que tenía que cambiar, porque quiero agradarte. Creo que es un eslabón básico, porque si lo hacemos porque lo tenemos que hacer, tarde o temprano no lo vamos a hacer. No vamos a cansar, tanto esfuerzo es hacerlo en nuestras fuerzas. Pero cuando lo hacemos, creo que el eslabón es el amor. Amar a Dios. Cuando amamos a alguien, ¿qué no hacemos? Cuando nos enamoramos de nuestra esposa, cuando amamos ahora a nuestros hijos, ¿qué no hacemos por ellos? Lo que sea necesario. Y no es un tengo que, sino que lo que necesito. Es una entrega genuina, total. Exacto. Entonces, ahorita que hablamos de adoración, es ahí cuando también encontramos nuestra identidad. Ahorita vamos a tocar un tema que traía el hermano Armando. Dice: cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos hacemos uno con Él. Encontramos nuestra identidad. ¿Sí? ¿Cuál es? Que es ser a imagen y a semejanza. Y es un ejemplo el que Jesús vino y se entregó y fue obediente. Es un ejemplo para nosotros que debemos seguir adorando a nuestro Dios. Qué tremendo, ¿verdad?
Sí, hablando del amor de Jesús, el pasaje tan conocido, pero quisiera compartirlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es motivado por el amor para con nosotros. ¿Sí? Dice un pasaje en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Dios quiere que volteemos a ver el amor de Dios. Es lo que Él quiere. En este tiempo, lo que estamos viviendo a nivel mundial, en familias, en tantas cosas que hemos visto, la necesidad del ser humano siempre va a ser el amor de Dios en su vida. Y yo creo que ahorita está al alcance de todos. Dios se ha manifestado dándonos fortaleza, dándonos paz, porque recurrimos a Él cuando estamos en tristeza, cuando estamos en dolor. Y esa es la invitación, que todos y que ustedes que nos escuchan en sus casas tienen la oportunidad. No importa cómo se sienta, cómo sea, no importa, pero si usted clama a Dios, creo que Dios va a acercarse a usted. Es lo que Él quiere. Nosotros lo hemos experimentado. Por eso es que estamos aquí, compartiendo esto del amor de Dios para con los demás. Porque Él dice que vayamos a Él todos los que estemos cansados, cargados, abatidos, aún enfermos, que Él nos dará la paz y el descanso que estamos necesitando, porque Dios nos ama. Amén. Amén. Ahorita mencionaba Romanos capítulo 5. Yo amo ese capítulo. Siendo aún nosotros pecadores, Él nos amó primero. Él nos salvó, Él nos justificó, Él nos redimió. Y yo quiero animarle a aquellos que nos están viendo, si siendo pecadores, Cristo nos reconcilió con Dios, ¿cuánto más? Dice el mismo capítulo 5 de Romanos, ahora ya siendo salvos y justos por la fe, ¿cuánto más Dios no nos dará la gloria eterna? Entonces yo le animo, si cuando éramos pecadores Dios en su amor nos salvó, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Cuando usted le adore en su casa, cuando usted le busque en su hogar, cuando usted levante sus manos, cuando usted ore, cuando usted se postre a buscar a Dios, Dios no abrirá el cielo sobre usted. Mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Yo le animo, busque a Dios. Recuerde, si aún siendo pecador Dios fue por mí y me alcanzó y me perdonó, ¿cuánto más hoy siendo su hijo? Cuando yo vaya a buscarlo en oración, en adoración, no tendrá su mano extendida para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante, para darnos nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de adorar. Los animamos. En medio de todo esto, lo que anhelamos es animarlos para que tengamos tiempos de adoración en su casa, con su familia. Dedique tiempos para adorar a Dios y usted va a ver la mano de Dios a su favor, ¿verdad? Amén. Como varones somos proveedores. ¿Y qué es lo que estamos proveyendo a nuestros hogares? Ese buen ambiente, enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa a adorar, tener esos momentos de intimidad con Dios. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Mi esposa no me deja mentir. De repente me pongo a tocar el piano ahí, me pongo a cantar. Canto muy mal, pero mi entrega, mi corazón a Dios es otra cosa. Pero es muy bueno lo que dices, porque Sí. Adoración no significa solo cantar. Exacto. Entonces, como experiencia, mi niña es muy sensible y veo cómo Dios toca su corazón, cómo empiezan a tener ellos ya experiencias y bueno, esto es muy bonito, muy agradable, que es diferente el ambiente en un hogar que busca a Dios, que sirve a Dios. Y eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hogares. Dentro de la oración, bueno, empezamos a nosotros ser transformados, a ser fortalecidos, a que si tenemos dificultades, esas dificultades empiezan a desaparecer, se empiezan a abrir las puertas. ¿Para qué? Para las finanzas, para el trabajo, para todo aquello que hemos estado batallando. Pero cuando nosotros adoramos, cuando buscamos a Dios, Dios nos bendice,
de una u otra forma Él nos bendice. Entonces esto, como bien lo decías, pastor, adorar es beneficioso para nosotros, es gran beneficio para nosotros. Así es. Vemos esto de una oración. Yo encontré que Jesús hizo una oración muy, muy bonita por nosotros y por sus discípulos. Está en San Juan 17, 1, del 1 al 3 voy a leerlo primero. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él nos ha presentado al Padre. Y esta fue una oración que levantó un clamor Él hacia su Padre. Y ese clamor nos lo dice más adelante, que Él estuvo haciéndolo por nosotros. En el capítulo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La adoración, hermanos, en la familia provoca unidad. Una perfecta unidad, que es lo que Dios quiere. En la iglesia, cuando adoramos, cuando venimos varios adoradores con la intención de adorar a Dios, provoca una unidad. Es lo que Él quiere. Si nosotros durante el día, en nuestro quehacer, tenemos en mente que lo que hacemos y con lo que hacemos adoramos a Dios, nuestra manera de hacer las cosas cambia. Hablando, ahorita decía el hermano, cerró el paréntesis de las hermanas. Bueno, yo lo voy a abrir otra vez. Hermana, mientras si usted está haciendo el quehacer en su casa, y si usted se da cuenta que eso es una forma de adorar a Dios, va a cambiar su actitud. Si yo en mi trabajo, que lo tengo que hacer, pero si yo ahí me doy cuenta que lo hago porque quiero adorar a Dios, va a cambiar mi actitud. Hablaban y dice la palabra que la mujer debe de sujetarse al marido, ¿no? Por eso abrí el paréntesis y ahorita lo voy a cerrar. Pero el punto aquí es que si la mujer obedece esa palabra con la actitud de adorar a Dios, no va a ver al hombre como que quiere estar encima de ella, como el autoritario, no, lo va a ver diferente. ¿Por qué? Porque esa obediencia hacia Dios y a su marido va a producir bendición de adoración para ella y va a provocar unidad en el hogar. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso menciona esta oración, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno. Si varios de nosotros que nos reunimos, venimos a adorar a Dios, traemos esa actitud de adoradores, si durante el día hemos adorado a Dios con lo que hacemos y nos juntamos, imagina qué es lo que va a suceder. Varios adoradores con una actitud de decir: Señor, me voy a juntar se va a potencializar esa adoración. Los que cantan, los que dirigen los cultos, a veces ellos ven como que pareciera que empiezan a cantar y como que quisieran cargar a los hermanos o empujarlos para que empiecen a entrar en esa atmósfera que a veces se pone medio pesada o difícil. Pero si todos andamos en ese mismo sentir de ser adoradores, cuando nos juntamos vamos a abrir y se van a abrir los cielos. Eso es lo que Dios quiere, que por medio de la adoración atraigamos bendición para nuestra familia, para nosotros y para los que nos rodean. En este caso, la humanidad necesita ser bendecida por medio de la iglesia, de nosotros, por medio de nuestra adoración. Amén.
Amén, amén, qué bendición. Así es, yo creo que Dios quiere hacer algo con los matrimonios, ¿verdad? Queremos seguir con el tema y viene. Mencionaba algo muy lindo mi hermano Armando de la palabra de Dios, de cómo las damas deben de sujetarse al varón, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Sin embargo, para que ella se pueda sujetar, si el varón es una hojita, ¿cómo se sujeta? El varón tiene que ser una roca que no se mueva de la voluntad de Dios. Y entonces para ella, pues fácil se va a agarrar porque sabe que va a estar segura. Entonces, como varones, yo creo que esta responsabilidad como hombres es: varón, seamos una roca, seamos hombres que no se mueven de la palabra de Dios, que nuestras esposas se les haga fácil poderse sujetar de nosotros, porque saben que cuando llegan y se sujetan, van a estar en la voluntad de Dios, van a estar seguras. Pero ¿cómo nosotros le podemos hacer fáciles a nuestras esposas que se sujeten? Siendo varones de Dios, siendo hombres de Dios, que ellas sepan que si vamos a tomar una decisión es porque lo hacemos con todo el temor de Dios, con todo el amor a Dios, que seamos unas rocas, que cuando ellas lleguen, se sujeten, pues no nos tambaleemos, no estemos así como que no, sino que ellas sepan que la familia está fundada sobre un varón que no lo va a mover de la voluntad de Dios. Y creo que eso va a hacer el equilibrio de una forma maravillosa. Hace el equilibrio maravilloso. El varón tan fuerte en la voluntad de Dios. Muchas veces vemos que a veces las mujeres son las que más adoran en las iglesias, ¿verdad? Pero como hombres, de hecho, si vemos la Biblia, se mencionan más adoradores hombres que mujeres. Y yo creo que es algo que se ha perdido y debemos de retomar como hombres. Qué lindo que nuestros hijos puedan ver a su papá, a su padre, levantando las manos, llorando en la presencia de Dios, siendo tocados por el Espíritu Santo. No solo a la mamá, que la mamá debe de estar en la presencia de Dios, y que regularmente la mujer es la que está más metida en el río, ¿verdad? Pero qué lindo ver la imagen varonil rindiéndose a los pies de Jesús. Creo que eso marca el rumbo de las familias. Lo vemos, Abraham adoró, David adoró, Moisés fue un adorador. Cuando el hombre se entregaba a Dios de tal manera, vemos como los hijos, la familia, todo se alineaba. Que es maravilloso ver cómo el varón, al alinearse, la familia muchas veces es tan bendecida, ¿verdad? Entonces es noche de hombres, varones. Seamos los que más adoremos en nuestra casa, seamos los que más oremos, seamos los que más busquemos a Dios, seamos los que más ofrendemos, seamos los que más sirvamos, seamos los que más entregados estemos a Dios. Y verá que los cielos van a estar abiertos sobre su esposa, sobre sus hijos. Todo se va a alinear si hay un hombre entregado al Señor en la familia. Amén. Sí, ahorita que mencionó la ofrenda, ¿verdad? Que es hablar de algo económico, que también implica nuestra adoración, el darle a Dios lo que Él nos ha dado. En este caso, todo lo que hemos mencionado hoy o en este momento no sería posible sin la intervención del Espíritu Santo. No pudiéramos lograr ni empujar a nadie, ni convencer a nadie, si el Espíritu Santo no nos motiva, que sea esa verdadera motivación genuina. Por eso es que dice la palabra que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero esa motivación tiene que venir por el Espíritu Santo. Me llama la atención esa otra palabra, en verdad, porque puede haber adoración falsa, ¿estamos de acuerdo? O sea, puede existir. Y una de esas a mí se me viene a la mente luego el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios, y aún así él creía que podía convencerlo ofreciendo un holocausto grande del ganado y de lo que se había robado, porque le dijeron que no se trajera nada. Desobedeció totalmente. Entonces a él no le importó lo que Dios le encargó ni le dijo. Le importó más lo que la gente pensara de él
que inclusive quiso convencer al sacerdote, a Samuel: ven para que te vean conmigo y que vean que yo estoy bien a tu lado. Y en eso le dice el sacerdote de esta manera: el Señor lo que te pedía era obediencia. El Señor le dijo: obediencia quiero, no sacrificio. Y este hombre presentó una falsa adoración, porque nunca obedeció a Dios. Siempre quiso impresionar a los demás, pero menos a Dios. Entonces yo creo que como varones tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de ir enfrente de una familia, de nuestros hijos, de quienes están a nuestro lado. ¿Para qué? Para ser esa punta de lanza, ser el ejemplo. Pero vuelvo a repetir, sin el Espíritu Santo esto sería imposible. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, en nuestro carácter, que nosotros dejemos de ser quienes somos. Eso lo entendió muy bien Juan el Bautista, cuando le decían: ¿y tú quién eres o qué? Porque creían que lo confundían con Jesús, como que era el Mesías. Y él les dijo muy claro, le dijo: ¿saben qué? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Casi siempre este versículo lo hemos puesto al revés: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, pero no, la Escritura no dice eso. Dice primero que Él crezca y que yo mengüe. O sea, a la medida que Cristo crece en nosotros, nuestra carne, nuestra forma de vida que no es correcta va a empezar a disiparse y a desaparecer. Y lo que el Padre quiere ver en nosotros es la vida de Jesús, no cualquier otra vida, nada, sino la vida de Jesús, que es en quien se va a tener esa complacencia, ese gozo en Jesús. Y cuando Jesús es formado en nosotros, en todo, vamos entonces a complacer a Dios. Amén, qué lindo. Yo creo que ese es el propósito de todo, ¿verdad? Que Dios termine viendo a Jesús formado en nosotros. Qué lindo, qué lindo. Así es, qué tremendo. ¿Qué experiencias hemos tenido al adorar? Yo creo que han sido muchas, donde ese momento de intimidad con Dios hemos encontrado una respuesta, hemos encontrado paz, tranquilidad. Nuestras vidas han cambiado, donde nuestra familia se ha restaurado, se ha fortalecido, donde encontramos esa presencia de Dios, una satisfacción, una plenitud, una llenura del Espíritu. Es algo fresco. Todo eso podemos tener cuando buscamos a Dios, cuando buscamos esos momentos de intimidad con Dios, cuando le adoramos, cuando nos entregamos. Y es lo que busca Dios, que nos entreguemos completamente, que le entreguemos nuestro corazón. Y es cuando Él empieza a orar en nosotros, es cuando Él nos empieza a purificar, a quitar toda impureza, nos empieza a santificar. Y es ahí cuando se abren los cielos, es cuando empieza a venir la bendición. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esté estorbando ahí para que nos pueda bendecir. Y qué tremendo, simplemente adorarle, buscarle. Y a mi hermano, a cada uno que estás en tu casa, te invito a que tengas estos momentos de intimidad con Dios, que tengas esa experiencia íntima con Dios, esa llenura del Espíritu, ese viento fresco, esa fortaleza. Y verás que Dios va a empezar a bendecir tu vida de una u otra forma. Esas puertas se van a empezar a abrir y tu hogar, tu vida va a ser transformada de gran manera, conforme al propósito de Dios para tu vida. Así es. Se dice que somos el resultado de las personas más cercanas a nosotros, ¿verdad? Y como bien ustedes lo están diciendo, creo que la mayor bendición, hablamos de que la adoración trae bendiciones, que abren los cielos, pero creo que la mayor bendición que podemos obtener como seres humanos de la adoración es eso: parecernos más a Jesús. Parecernos más a Jesús. Cuando pasamos tiempo con Él, mientras más tiempo pasemos con Él, más nos vamos a parecer a Él.
que así como se dice que somos el resultado de las personas más cercanas a nosotros, que las 3 personas más cercanas a nosotros pues sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que cada vez, mientras más tiempo pasemos con Él, creo que la mayor bendición que podemos obtener de toda esa adoración es que cada vez nos parezcamos más a Él. Más allá de cualquier cosa material, que sí la recibimos, más allá de cosas materiales, físicas, todas esas bendiciones sí vienen cuando nosotros nos acercamos a Dios. Pero más allá que todo eso, ¿verdad? Creo que la mayor bendición es que mientras más cerca de Dios estamos, más nos parezcamos a Él. Sí, yo quisiera, marcar esto, que la adoración no se limita a un tiempo determinado. La adoración es una forma de vida constante. ¿Y de qué manera vamos a estar permaneciendo nosotros como adoradores? Estando pegados a Cristo. Así como Él lo menciona en el capítulo 15 de San Juan, donde Él dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego menciona más adelante en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, es decir, no podremos ser adoradores por sí mismo si no permanecemos en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces sí necesitamos que nuestra vida siempre esté precisamente siendo el reflejo de quién y con quién convivimos más. Y queremos ser el reflejo de Cristo. Queremos ser, yo creo que ese es nuestro anhelo. Nosotros queremos estar siempre pegados a Él, para poder crecer, para poder ser adoradores, para poder obedecer al Padre, para poder amarle por encima de todas las cosas. Yo creo que es una necesidad que tenemos como hombres. Necesitamos que Jesús nos sostenga, nos lleve, nos motive, nos enseñe, nos revele por medio del Espíritu Santo cómo debemos nosotros de vivir mientras estemos en este mundo. ¿Cómo podemos nosotros ser de bendición a otros? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Siendo verdaderos adoradores. Amén, así es. Muchas veces tocando el punto de las prioridades una vez más, muchas veces dedicamos primero o le damos la prioridad a nuestras responsabilidades, y si nos queda espacio buscamos a Dios. Pero como acaba usted de leer en la Escritura, hermano Armando, dice: separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que tenemos que cambiar el orden de prioridades. La prioridad debe de ser acercarnos a Dios. Y si estamos cerca de Dios, de esa relación con Dios, dice: si no estás cerca de mí, nada puedes hacer, pero si estás conmigo, vas a dar mucho fruto. Entonces ahí es la diferencia. Si nosotros cambiamos el orden de prioridades y primero buscamos a Dios, primero buscamos su reino, entonces vamos a poder dar fruto en la familia, vamos a poder dar fruto en el trabajo, vamos a poder ser productivos en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Pero tenemos que cambiar el orden. No es primero cumplir la responsabilidad y si me queda tiempo me acerco a Dios. No debe ser al revés. La raíz, la base de donde brota toda la productividad es porque tenemos una relación con Dios. Si estamos cerca con Dios, va a brotar una gran productividad, ¿verdad? Un gran fruto. Es decir, nuestras bendiciones o nuestra promoción o nuestros frutos vienen de nuestra relación íntima con Dios. Entonces, si hacemos ese como cambio de cables, ¿verdad? Ese recableado, primero acercarme a Dios, y estando cerca de Dios, el día va a ser fructífero, va a ser bendecido. Dios nos va a guiar. Vamos a poder hacer las cosas que sin Dios no hubiéramos podido hacer, pues. Porque decía el evangelista Gillo Ávila, ¿verdad? Vivir sin orar es vivir sin Dios. Y en esta vida vivirla sin Dios, está muy difícil. Entonces, pero si vamos viviendo la vida con Dios, todo va a ser más fácil. Ahora que ha estado muy, muy de cerca el asunto de usar los tanques de oxígeno
tan vital. Creo que es una necesidad, tanto que podamos entender que el permanecer en Dios es como estar conectados al oxígeno que nos va a dar vida, que necesitamos. No, es imposible, hermanos, es imposible vivir sin Dios como Él quiere que vivamos, la forma que Él quiere que nosotros podamos agradarle inclusive a Él en todo lo que hacemos. Eso yo creo que está muy claro, de que sin Cristo nada podemos hacer. Y el fruto que Dios va a producir en nosotros va a ser ese fruto de amor, ese fruto que por el amor es la forma y es el objetivo, y es lo que Jesús vino a demostrar aquí al venir, al morir a este mundo por todos nosotros, para librarnos de la muerte eterna y darnos la salvación por su amor. Qué tremendo, qué bella palabra, una gran enseñanza que tenemos que tener en práctica, ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición para cada uno de los varones, y para sus hogares también se va a ver reflejado esa respuesta. Que el momento que busquemos, adoremos a Dios y que busquemos ser como vino a ser Jesús, ¿va? Un ejemplo para nosotros a su imagen y semejanza. Amén. Y antes de cerrar, que se nos ha ido el tiempo volando, quisiera pedirle a mis hermanos un último consejo, consejo de la palabra de Dios que pudiéramos darle a aquellos que nos están viendo. Y yo comenzando con esto, sé que en medio de estos tiempos se han vivido situaciones difíciles, situaciones adversas. Y en la Biblia encontramos en el libro de los Hechos al apóstol Pablo y a Silas, que estaban pasando una situación muy difícil. Ellos estaban en la cárcel, la mazmorra más adentro, estaban a medianoche encarcelados, estaban encadenados, estaban en el cepo, habían sido lastimados y golpeados. Y en esa situación tan adversa, tan oscura, tan difícil, donde no se veía salida, ellos empezaron, dice la Escritura, a cantar himnos a Dios. Empezaron a adorar a Dios en medio de la situación adversa. Y dice que de pronto, de repente, los cimientos se estremecieron de la cárcel, las puertas se abrieron y fueron libres. Vino una libertad sobre sus vidas. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Adorar a Dios en los momentos difíciles de la vida nos abre los cielos. Yo no sé qué situaciones hayamos estado viviendo o estemos pasando, pero yo le animo: dedique tiempos, sin importar la situación que estemos viviendo, dediquemos tiempos, aún en la situación más oscura, para adorar a Dios. Dedique tiempos para alabarle, para adorarle, porque cuando la gente que lo ha hecho, su situación ha cambiado, su situación se ha movido, los cielos se han abierto sobre de ellos. En medio de la situación adversa, la adoración que se levanta en medio de una situación difícil y adversa abre los cielos y cambia las circunstancias. Yo quiero animarle: en medio de las situaciones que vivimos, adore a Dios y verá la mano de Dios moverse a su favor. Amén. Mis hermanos. Amén, qué tremendo. En Juan 4:23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores que se entreguen completamente, que entreguen su corazón a Él, que le busquen, que le amen, que le obedezcan, que le sirvan. Y cuando tú haces esto, varón, tu vida es cambiada, tu vida es tocada, tu vida es transformada de una manera impresionante, y las bendiciones de Dios vienen a tu vida. Los cielos, las ventanas de los cielos se abren, y es cuando tu vida no vuelve a ser igual, no vuelve a ser igual. Definitivamente, hermanos, yo creo que debemos de ser adoradores bajo cualquier circunstancia. Ahorita hay mucha gente que tal vez esté enferma y que esté escuchando esto,
podemos decirle que Cristo sana, que Cristo es la solución. Cristo todavía es Dios, Él es Dios y Él es fiel. Si alguien ha tenido alguna pérdida o viéndolo de esa manera, porque en los hijos de Dios ese tipo de palabra cambia, no es pérdida, es una ganancia, como lo decía el apóstol Pablo, que entendía bien: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, sabiendo que la muerte no es el que se termina todo, sino que al contrario, entender eso, que Dios tiene todavía el control. Él tiene el control y saber que Él es soberano. Él tiene decisiones, pero también tiene la solución para un corazón triste, dolido, que tal vez no puedas entender lo que ha pasado si es que has llegado a ese punto, pero yo quiero decirte que Dios consuela los corazones, que Dios trae paz, que nuestro Dios no tiene pensamientos malos para nosotros. No es algo malo para ti, es algo bueno, porque Dios decide, y más cuando somos sus hijos, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, a Él le pertenece, y Dios hace como Él quiere con nosotros, ¿sí? Porque Él tiene pensamientos más altos. Nosotros tenemos una mente limitada, no alcanzamos a entender lo que nos pasa, y tal vez en algún momento Dios pueda traer alguna explicación, o tal vez no. Pero que sí es bueno porque Dios es bueno. También si estás en un problema de escasez, date cuenta que Dios es tu proveedor, que esto es un momento, es un tiempo, no va a ser para siempre, porque Dios nunca deja caído al justo, siempre lo va a sostener de su mano. Él nos sustenta, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da la vida, Él es el dueño de todas las cosas. Así que podamos acercarnos a Él confiadamente ante ese trono que todavía está abierto por medio de Jesús, para pedir misericordia y alcanzar gracia para este tiempo, para este oportuno momento que necesitamos de que Dios venga y abrace nuestros corazones. Si estás triste, Dios te da esa paz que necesitas, ese gozo. ¿Y sabes qué? El gozo del Señor nos levanta, porque es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Él está siempre atento a nosotros, no estás solo, Dios está ahí contigo. Y Dios quiere bendecir tu vida, independientemente de lo que tu mente te diga o lo que tú estás viendo, porque Dios es diferente a nosotros. Por eso es necesario que pidamos al Espíritu Santo esa revelación de lo que Dios quiere de nosotros, que revele a su Hijo Jesucristo en nuestra vida, para convertirnos en esos adoradores, en esos hombres que podamos compartir del amor de Dios en donde quiera que estemos. Y es importante que podamos ver a ese Dios como un Dios que no está señalándonos ni que nos está castigando, no. Es un Dios que nos está guardando y que quiere bendecir nuestra vida. Dice la palabra, es en el libro de Nahum, profeta Nahum, en el capítulo 1 y versículo 7, quiero compartirlo contigo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Confiemos en Dios, hermanos. Dios es bueno. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Y si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores en Él. Amén. Amén, así es, amén. Persevere en la fe, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Persevere en la fe, sea ese remanente que va a estar firme, que va a estar fiel en la venida de Jesús. ¿Qué es ser el remanente? ¿Qué es el remanente? El remanente es aquellos que quedaron después de una aflicción, después de la situación difícil, perseveraron en Dios. Seamos ese remanente. Va a haber gente que quizá no persevere en Dios, pero usted sí.
usted persevere, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, y ese remanente, cuando Cristo venga, nosotros lo recibiremos en el aire. Amén. Persevere en la fe, siga adorando a Dios, siga con su fe ardiendo en su corazón. Y antes de terminar, queremos hacer una oración. Padre Santo, bendecimos a cada persona que está viendo esta transmisión, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su salud. Señor, que la adoración sea fuerte sobre de ellos, que empiecen a tener tiempos de adoración más profundos en su casa, con su familia, que mientras te adoran, Señor, los cielos se abren. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, los cielos se abran sobre las casas, sobre las familias, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada joven. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, si hubiese aflicción, Señor, tú trae la bendición sobre de ellos. Señor, reprendemos toda enfermedad, cancelamos todo cáncer, hablamos, Señor, que todo COVID-19 se seca desde la raíz, todo síntoma desaparece en el nombre de Jesús, todo dolor de cabeza se va, toda enfermedad, toda dolencia en los huesos, en la cabeza, Señor, en el nombre de Jesús, la rodilla se va, desaparece en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, todo problema en la visión, Señor, alguien con problema en la visión, en el nombre de Jesús. Veo a alguien que ha tenido un problema en su ojo, como que se le ha puesto rojo, en el nombre de Jesús, sea sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, bendecimos a cada persona que nos está viendo, bendecimos sus vidas, Señor. Toca los oídos, sea sano, Señor, los oídos, sean sanos los cuerpos. Señor, si alguien tuviese, Señor, o estuviese esperando un milagro de provisión financiera, sorpréndelo, Señor, cuando te lo pide en oración. Mientras te lo piden en oración, Señor, sorpréndelo grandemente, sorpréndelo, Señor, con grande provisión. Bendigo a cada persona, Señor, que se acercará a ti, que te buscará a ti, que dedicará tiempos para acercarse a ti. Señor, abre los cielos sobre sus vidas, abre los cielos sobre sus familias. Los bendecimos en esta hora, Señor, y ya te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, mis hermanos. Muchas gracias. Y bueno, se nos vino el frío, ¿verdad? Y aquí andamos enchamarrados, pero nada nos detiene, porque hay un hambre, no solo física, sino hay un hambre de la palabra de Dios. Y tenemos que compartir esa palabra, porque es alimento para nuestras almas. Y dice la Escritura que la palabra también es medicina a nuestro cuerpo. Entonces, cuando compartimos esa palabra y la recibimos, los cuerpos se alimentan, las almas se alimentan, pero también reciben ese bálsamo de sanidad, ¿verdad? Entonces, aunque haga frío, aquí estamos echándole ganas, trayendo una palabra de Dios para ustedes. Muchas gracias, mi hermano Armando. Gracias, Alberto. Dios me los bendiga. Y les bendecimos a todos los que están viéndonos ahí en su casa. Este domingo sintonice este mismo canal a las 11 de la mañana de Facebook, aquí con una palabra poderosa de nuestros pastores Servando y Karime Villazón, domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Comparta este video con alguien que lo necesite, con sus contactos, porque sabemos que esta palabra va a ser de bendición para alguien más. Bendiciones.